hacer explicaciones adicionales importantes que las hago en las clases. El auxiliar ya me ha mandado una lista de los correos personales de ustedes. Si hay alguien que no le ha mandado su correo personal, no institucional, no de la universidad, un correo personal, mejor si es Gmail, mándele al auxiliar para que él me lo mande, y con esos correos yo voy a crear la clase de la materia en el Classroom y les voy a enviar una invitación. Una vez que ustedes acepten la invitación, ya están en la clase y van a poder participar de la misma y sacar toda la información, etc. ¿Hay alguna pregunta de esto? Si hubiera preguntas, por favor, alguien abra su micrófono y me dice. Bien, entonces, no habiendo preguntas, voy a empezar con el desarrollo de esta parte de la materia. La primera parte es conceptos o el desarrollo del tema mecánica de fluidos aplicado a sistemas de tuberías. Entonces, ¿qué estudia la mecánica de fluidos? Estudia normalmente cómo se mueven los fluidos, con qué características se mueven los fluidos, especialmente en nuestro caso por tuberías, qué fuerzas actúan y qué elementos deben ser considerados en el movimiento de un fluido por un sistema de tuberías. Normalmente el contorno que limita al movimiento, al transporte del fluido, para nosotros en la materia son tuberías, o también en algunos casos, bueno, tuberías circulares, o en algunos casos ductos que no tienen forma circular, que pueden ser cuadrados o rectangulares, o tener alguna forma especial. Una de las ecuaciones importantes en el estudio de la mecánica de fluidos, del movimiento de fluidos, es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se emplea para analizar fluidos newtonianos que están bajo la acción de algunas fuerzas o esfuerzos conocidos, y es nada más un balance de energía que se toma entre dos puntos de análisis. Aquí tenemos un ejemplo de la ecuación de Bernoulli. El primer tema toma en cuenta la energía de presión que lleva el fluido. Un fluido que se mueve con presión lleva consigo energía. También se toma en cuenta la energía potencial gravitacional, de acuerdo a la altura que se encuentre el fluido que se está moviendo con relación a un nivel de referencia. Y el tercer término toma en cuenta la energía cinética. El fluido, además de moverse con presión, lo hace con una velocidad. Entonces, siempre que se habla de velocidad, se habla de energía cinética. Esta ecuación de Bernoulli que está mostrada en la pantalla no está tomando en cuenta pérdidas. Si hay pérdidas en el movimiento del fluido del punto 1 al punto 2, pues hay que tomar en cuenta esas pérdidas de energía, que las vamos a aprender a calcular en este curso. Entonces, la ecuación mostrada en la pantalla es una ecuación que no está tomando en cuenta pérdidas, y si hubiera pérdidas tenemos que restarle al primer término esa
fracción o esa parte de energía que, entre comillas, se pierde por efecto de factores como el más importante, la fricción. Si hay una bomba, ¿no? Una bomba también que impulsa el fluido, nos entrega una energía. Esa energía que entrega la bomba, si está entre los dos puntos que estamos analizando, también la tenemos que tomar en cuenta en el balance de energía. Eso lo vamos a analizar con calma después. Bien, entonces esa es la primera parte, la introducción a lo que vamos a ver. Ahora, el fluido puede moverse por el interior de las tuberías de dos maneras. Una es con flujo laminar y la otra es con flujo turbulento. Entonces tenemos que saber diferenciar y tener en cuenta las características de este tipo de movimiento que le llamamos flujo laminar. Un fluido puede moverse con flujo laminar o puede moverse con flujo turbulento. En nuestro caso, este movimiento se lleva a cabo por el interior de una tubería. El caso de laminar, cuando el flujo del fluido es laminar, es un movimiento, entre comillas, ideal. Se supone o se supone, ¿sí?, que el fluido se mueve como si lo hiciera por capas o por láminas. Es un flujo muy ordenado, como si se estuviera moviendo capas o láminas una al lado de la otra o una sobre otra. La velocidad de circulación o la velocidad del movimiento de las partículas es baja en comparación al otro flujo, que es el flujo turbulento. Es decir, las velocidades de las partículas que forman el fluido y que se mueven por capas o por láminas es relativamente baja. Es un movimiento ideal y aquí está el esquema, ¿no? Es como si por el interior de la tubería el fluido se mueve con velocidad relativamente baja, el movimiento es ordenado, las partículas se mueven como si fueran láminas una sobre otra, y este es un movimiento, un flujo laminar. El otro flujo es el flujo turbulento. Es un flujo totalmente desordenado, es un flujo caótico. Normalmente en este flujo hay formación de remolinos. La velocidad con la que se mueven las partículas digamos, en forma totalmente desordenada es, digamos, más alta, la velocidad es mayor, la velocidad del movimiento de las partículas es mayor en comparación al flujo laminar. Este se considera un flujo real, digamos, un flujo que es normal cuando un fluido se mueve por el interior de una tubería. Les voy adelantando que normalmente el tipo de flujo del movimiento de un fluido por el interior de una tubería normalmente es turbulento. ¿Sí? Es un flujo turbulento. Raras veces o en algunos casos especiales
el fluido, el movimiento de un fluido podría ser laminar. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a determinar si el flujo es laminar o es turbulento, pero primero tenemos que eh, saber las características, cómo reconocemos cuándo un flujo es laminar, qué características se presentan y cuándo es un flujo turbulento y cómo puedo comparar ambos flujos, ambos movimientos por el interior de una tubería. Bien, no sé si hay preguntas de baja, se lo considera un movimiento ideal. El otro es un flujo totalmente desordenado, caótico. La velocidad del movimiento de las partículas es más grande y es más real porque es lo que normalmente se presenta cuando un fluido se mueve por el interior de una tubería. No sé si alguien tiene consultas. ¿Puede abrir su micrófono? Bien. Esquemáticamente el flujo turbulento se lo simboliza así, ¿no? He dicho, pueden formarse remolinos y es totalmente desordenado. ¿Qué nos permite reconocer cuando el movimiento que se está produciendo dentro de una tubería es laminar o es turbulento? Es el número de Reynolds, ¿sí? Calculando el número de Reynolds con algunas características del movimiento que se está llevando a cabo, fuera laminar o fuera turbulento, yo puedo determinar si el flujo que se está llevando a cabo por el interior de una tubería es laminar o es turbulento. Lo que tengo que hacer es calcular el número de Reynolds, que es un número adimensional que toma en cuenta ciertas características del movimiento del fluido, y con eso puedo yo averiguar si el flujo es laminar o es turbulento. Aquí tengo dos expresiones de número de Reynolds. Este toma en cuenta la viscosidad dinámica. Este símbolo eta, letra griega eta, toma en cuenta la viscosidad dinámica. Hay dos tipos de viscosidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Entonces, en algunos casos, nosotros vamos a utilizar el número de Reynolds con la viscosidad dinámica, y entonces el producto de la velocidad media del flujo por el diámetro interior de la tubería por la densidad del fluido se supone incompresible. Esta densidad no cambia si el fluido es incompresible, por ejemplo agua o cualquier fluido que no se comprima, y la viscosidad dinámica, dividido todo esto entre la viscosidad dinámica. Si nosotros hacemos unidades, comprobaríamos que todas las unidades se cancelan y este es un número adimensional que no tiene unidades. Pero también en algunos casos vamos a usar esta expresión donde se toma en cuenta la viscosidad cinemática. Este símbolo significa viscosidad cinemática, o sea, velocidad media del flujo por diámetro interior de la tubería, dividido viscosidad dinámica, cinemática, también es número de Reynolds, ¿no? La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido densidad. O sea que si esto yo reemplazo aquí, voy a tener esta expresión. Normalmente este símbolo mu está reemplazado, tal vez lo puedo corregir, ¿no? Por esta letra que simboliza
la viscosidad dinámica. Tal vez lo puedo hacer más claro. Viscosidad dinámica, esta letra más o menos así. Es la viscosidad dinámica. Si nosotros hacemos unidades, vean la densidad del fluido, kilogramos metro cúbico, viscosidad dinámica, Newton por segundo sobre metro cuadrado o Pascal por segundo, diámetro siempre metros, velocidad media del flujo metros sobre segundo, o viscosidad cinemática metros cuadrados sobre segundo. Entonces la viscosidad dinámica tiene unidades Pascal por segundo y la viscosidad cinemática tiene unidades metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Esta es viscosidad cinemática. Bien. Reemplazando me va a dar número adimensional, ¿no? Puedo usar sistema internacional o puedo usar también el sistema inglés. Si utilizo todas las unidades en el sistema inglés, también me va a dar un número adimensional. Ahora, el resultado de este cálculo, si es menor que 2000, entonces podemos asegurar que el fluido se está moviendo por el interior de la tubería con flujo laminar. Y si es mayor que 4000, podemos asegurar que el fluido se está moviendo con flujo turbulento. Entre 2000 y 4000 hay una región que se denomina región crítica, o la región crítica o la región inestable. Si calculamos un número de Reynolds que esté en esa región, entre 2000, mayor que 2000 o menor que 4000, supongamos 3000, no podemos decir si es laminar o turbulento. Estamos en una región crítica, en una región inestable, en una región de transición. Si no podemos aseverar que es laminar o turbulento, no podemos hacer ningún cálculo, y lo que se debe hacer es salir de esta región crítica, inestable o de transición. Y entonces lo que se aconseja es variar el diámetro de la tubería. O si se pudiera variar la velocidad media del flujo, para que ese número de Reynolds sea mayor que 4000 o en el otro caso sea menor que 2000. Entonces podríamos cambiar el diámetro de la tubería, volverlo más grueso o volverlo más pequeño. Esa sería una de las posibilidades. Normalmente se juega con el diámetro. Con la velocidad media del flujo se podría hacer el análisis, pero en realidad sería difícil cambiar o determinar exactamente cuál es esta velocidad. Entonces, cambiando el diámetro interior de la tubería, podríamos hacer que el flujo sea turbulento, y entonces podríamos hacer los demás cálculos, podríamos seguir con los demás cálculos. Si está entre 2000 y 3000 no podemos hacer nada, no hay teoría para calcular en esa región de transición inestable. Sí podemos calcular cuando es menor que 2000 y sí podemos calcular cuando es mayor que 4000. Bien, entonces cuando el fluido se mueve por el interior de la tubería, podría moverse con flujo laminar
o podría moverse con flujo turbulento. Se mueva como se mueva, por la fricción que hay entre el fluido y las paredes de la tubería, por la misma fricción interna en el fluido, viscosidad, presión, hay pérdida de energía cuando el fluido se está moviendo. Y cualquier tipo de energía la podemos expresar de acuerdo a la ecuación de Bernoulli en factores que representan una altura. Altura de presión, altura de velocidad, altura debido a la posición, altura de pérdidas. Entonces podemos expresar una energía en forma de altura, y si hay pérdidas por fricción, especialmente con las paredes de la tubería, o cuando tengo varios accesorios por donde tiene que pasar el fluido, también hay pérdidas. Y entonces tenemos que calcular cuáles son esas pérdidas. Y esto me permite hacerlo la ecuación de Darcy. Darcy ha deducido esta ecuación que permite calcular la ecuación de pérdidas si el flujo fuera laminar o si el flujo fuera turbulento. Toma en cuenta un factor de fricción, F minúscula es el factor de fricción. Toma en cuenta el largo de la tubería. Mientras más larga es la tubería, hay más pérdidas. Toma en cuenta el diámetro interior de la tubería. Mientras más grande sea el diámetro, hay menos pérdidas, o al revés, mientras más pequeño sea el diámetro de la tubería, habrá más pérdidas. Y lógicamente también depende de la velocidad al cuadrado, o sea, un pequeño cambio de velocidad origina un cambio en las pérdidas, ¿no? Aumentamos la velocidad, va a haber más pérdidas, la velocidad está al cuadrado. Entonces, de esos factores depende la altura que representa las pérdidas de energía cuando movemos un fluido por una tubería. Depende de su largo, depende del diámetro interior, depende de la velocidad promedio del flujo y depende especialmente de ese factor F, que se llama factor de fricción, que es un número adimensional también, que lo tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, siempre que transportemos un fluido por una tubería, hay pérdidas. Y las pérdidas más grandes son por fricción. Fricción con las paredes y fricción interna misma en el fluido. Después vamos a ver que hay otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas cuando se ponen accesorios al camino del flujo digamos, en el camino del movimiento del flujo en las tuberías. Puedo ponerle codos, puedo ponerle válvulas, ahí también van a haber pérdidas. Pero ahora estoy hablando de las pérdidas por fricción, ecuación de Darcy. Entonces, este factor F es importante y se lo calcula de dos maneras. Si el flujo fuera laminar, siguiendo la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es esta, y efectuando, adecuando a la ecuación de pérdidas que hace un momento les he mostrado,
y comparando la ecuación de pérdidas con la ecuación de Hagen-Poiseuille, tenemos que el factor de fricción, si el flujo es laminar, lo puedo calcular de esta manera. Si el flujo es laminar, ¿no? Si he calculado el número de Reynolds y me ha dado menor que 2000, entonces el factor de fricción lo puedo calcular dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Ese es el factor de fricción si el flujo fuera laminar. ¿Y cómo sé que es laminar? Primero tengo que calcular el número de Reynolds. ¿De dónde viene esto? De comparar la ecuación de Hagen-Poiseuille con la ecuación de Darcy. Comparando esas dos ecuaciones que me permiten calcular la misma altura de pérdidas por fricción, se llega a la conclusión de que el factor de fricción lo puedo determinar cuando el flujo es laminar dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Si fuera turbulento, aquí está exagerada la rugosidad interior de una tubería, ¿no? Las paredes interiores no son lisas, hay rugosidad, hay fricción, y entonces dependiendo de qué material es la tubería, pues va a haber diferente rugosidad en el interior, va a haber más fricción o menos fricción al movimiento del fluido, que se va a oponer al movimiento del fluido. Y aquí está esta tabla que está en las fotocopias que se les va a poner para hacer los cálculos en el Classroom. Por ejemplo, si tengo vidrio, es un tubo liso, prácticamente no hay rugosidad. Si tengo plástico, la rugosidad aumenta, eso está en metros, ¿no? Si tengo un tubo de cobre, latón o acero, normalmente estas tuberías, aquí están las rugosidades de acuerdo al material, ¿no? Si fuera hierro galvanizado, la rugosidad en metros o la rugosidad en pies, de acuerdo en qué sistema estaríamos haciendo los cálculos. Esa es la rugosidad absoluta que tiene un material cuando tengo una tubería. Y el factor de fricción para este caso, flujo turbulento, lo puedo calcular con esta expresión muy importante cuando uno averigua o calcula el número de Reynolds, le ha dado mayor que 4000, entonces para calcular pérdidas tengo que determinar el factor de fricción, y para el caso de que el flujo fuera turbulento, esta es la expresión que nos permite calcular el factor de fricción. ¿Qué factores involucran? Aquí está el diámetro interior de la tubería, la rugosidad absoluta dependiendo del material, que se lo saca en esta tabla, número de Reynolds calculado anteriormente elevado a la 0.9. Esta es una fórmula complicada que siempre la vamos a utilizar, logaritmo de todo eso, etcétera. Esta es la expresión para calcular el factor de fricción cuando el flujo es turbulento. Con ese factor de fricción y aplicando la ecuación de Darcy, podemos calcular la altura que representa las pérdidas de energía en esa tubería o en ese sistema de tuberías.
Todo esto que acabo de mencionar hasta el momento está representado en el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es este, toma en cuenta todas las variables de las que hemos hablado hasta ahora. El factor de fricción está en este eje, el número de Reynolds está en la horizontal, y aquí en la derecha está la relación diámetro dividido rugosidad absoluta. A eso le llaman rugosidad relativa. Y aquí está la región de transición de la que hablaba hace un momento. Esto que está marcado, pintado con negro, es de 2000 a 3000. 2000 a 4000, ¿no? Mayor que 4000, o sea, de aquí para la derecha, es turbulento. De aquí para la derecha, el flujo será turbulento. Y menor que 2000, de aquí para la izquierda, el flujo es laminar. Entre estos dos, esta es la región de transición, o región inestable o región crítica. No podemos hacer cálculos si el número de Reynolds me da en esta región. Ya les he dicho, cambiando el diámetro, haciendo un análisis para cambiar el diámetro, podemos pasar a turbulento o bajar a laminar. En ese caso sí podemos hacer cálculos. Bien. Entonces, cuando no tenemos una información para hacer el cálculo, no diré exacto, pero el cálculo más confiable con la fórmula anterior, con esta, podemos estimar el factor de fricción con este gráfico, ¿no? Yo tendría que entrar con el número de Reynolds, tendría que conocer la rugosidad relativa, y si digamos llegamos a este punto, ¿no? Por ejemplo, entro con un número de Reynolds, llego aquí y una rugosidad relativa, ¿no? Digamos 155, yo qué sé, interceptamos y podemos leer el factor de fricción. Lógicamente, más confiable es el cálculo con la fórmula anterior, pero si no tuviéramos la información necesaria y queremos estimar más o menos cuánto va a ser el número de Reynolds o el factor de fricción, podríamos usar esta gráfica, que es el diagrama de Moody, una gráfica importante para hacer estimaciones y cálculos en el movimiento de fluidos. A ver, hasta acá preguntas. Bien, no hay preguntas. Bueno, aquí está otro diagrama, ¿no? No tan... Pero, ¿Sí? ¿Qué dice? una cosita, en el caso de las rugosidades, es válido, digamos, si no es el caso de la tubería, digamos, por ahí tengo una canaleta formado de... O sea, esta teoría es para... bueno, con concreto podríamos estimar acá, ¿no? Fíjese, tengo concreto, pero tendría que ser, no es tan, digamos, no es tan exacto el cálculo, porque hablar de concreto, hay diferentes características. Con este valor usted podría estimar un cálculo promedio, pero lo podría hacer.
¿sí? Bien, Bien, gracias. aquí, ¿no? Con este factor 1.2 por 10 a la menos 4. Es un cálculo, digamos, general o promedio de acuerdo al tipo de concreto. Seguramente en los que trabajan con concreto, tal vez entrando a la red, se pueden determinar factores de fricción para concreto y ahí nos van a dar exactamente para qué caso. O rugosidades para concreto. Bien, este es otro diagrama, no tan digamos, tan claro como este es uno de los más completos, pero aquí podemos ver lo mismo, ¿no? La zona crítica, la zona de transición o la zona inestable, que es esta, laminar a la izquierda, turbulento a la derecha, ¿sí? Y entonces podríamos hablar de factores de fricción. Aquí está la frontera entre las tuberías rugosas y las lisas, ¿no? De esta curva para abajo ya estaríamos hablando de tuberías lisas. Y de aquí para arriba estamos hablando de turbulencia completa. Bien. También es importante hablar de la cédula de una tubería. Es como la cédula de identidad de una persona. Nos da cierta información importante de la tubería. Hay tuberías de cédula 40, si es de acero, ¿no? Cédula 80. Nos dan características importantes de la tubería. Normalmente la cédula de una tubería es la relación entre el diámetro interior y el espesor de la tubería. También, de acuerdo al número que nos dé la cédula, nos indica si puede soportar más presión, si puede soportar más esfuerzos cortantes, si es más resistente la tubería. Eso también nos dice la cédula de una tubería. Dependiendo del uso que uno le va a dar, es importante ver qué cédula va a utilizar. Normalmente en tuberías de acero, como les dije hace un momento, hay cédula 40 y cédula 80. Esas cédulas están en la tabla que se les va a dar para que ustedes puedan hacer cálculos, etcétera. Están las más usadas, son la 40 y la 80 en el caso de las tuberías de acero, y el número más grande quiere decir que esas tuberías pueden soportar o pueden transportar fluidos con más presión, es decir, son más resistentes. La cédula 40 normalmente se utiliza para transportar agua a presiones moderadas. Moderadas quiere decir digamos agua a presión, ¿no? Transportando agua con cierta presión. Cédula 80 ya es utilizada para transportar fluidos a alta presión. Cuando veamos la tubería de presión de una turbina Pelton, por ejemplo, la que va a transportar el fluido hasta la turbina Pelton, es una tubería de presión que va a llevar fluido a alta presión. En ese caso hay que usar una tubería de acero cédula 80. Normalmente cualquier transporte de fluido, especialmente si es agua, si lo quiero hacer con velocidad a presión y elevarlo a ciertas alturas, voy a utilizar tuberías cédula 40. Y aquí
hay una tabla, ¿no?, donde podemos ver ciertas características de las tuberías con cierta cédula. Bien, para terminar la clase de hoy, quiero hablar de los perfiles o gradientes de velocidad para secciones circulares. Si la tubería o el fluido está siendo transportado por una tubería, en el interior de la tubería se tiene un gradiente de velocidades, o también se le llama perfil de velocidades, o se puede decir una distribución de velocidades. La velocidad es prácticamente cero en las paredes de la tubería, ¿sí? En las paredes, acá, por la rugosidad que tiene la tubería, la velocidad ahí es prácticamente cero, y a medida que nos acercamos al eje de la tubería, esta velocidad va aumentando. Entonces el gradiente de velocidades es una distribución parabólica. Esta es una curva que se llama parábola, es una función cuadrática. Así varía la velocidad en diferentes puntos en el interior de la tubería. Y para los cálculos, yo les he dicho velocidad media del flujo, velocidad media del flujo en los cálculos, aquí, ¿no? Velocidad media del flujo. Esa velocidad se la determina con análisis matemático, es esta la velocidad media. Acá está la velocidad media del flujo, justo en la cúspide está la máxima, en el eje de la tubería es la máxima velocidad, en las paredes es cero, y la velocidad media del flujo está más o menos donde he puesto esta línea. Esa es la velocidad media del flujo. O sea que la velocidad no es constante. En las paredes es cero, en el eje de la tubería es máxima la velocidad, y para cálculos se utiliza la velocidad media del flujo, que se determina haciendo un análisis matemático en la función parabólica o en la parábola. Bien, esto entonces es lo que es general. Ahora, si yo quiero determinar por alguna razón la velocidad en un punto, la velocidad localizada en un punto, u velocidad local, digamos a 10 centímetros de la pared, yo quiero saber por alguna razón cuál es esa velocidad. Esa velocidad local le llamamos U. U máxima está aquí, y la U media ya saben dónde está, a lo largo de esta línea. Pero si yo quiero determinar por alguna razón la velocidad en un punto determinado a una distancia del eje, en ese caso se hace un análisis matemático y se determina esta fórmula que nos permite calcular la velocidad local, es decir, localizada en un punto, a una distancia de la pared o a una distancia del eje de la tubería. Y en ese caso tengo que tomar en cuenta la velocidad promedio y los radios, ¿no? O sea, el radio R0 es todo esto,
y a una distancia r, aquí a 0,7 veces r0, a esta distancia yo podría calcular la velocidad local o la velocidad localizada en ese punto con esta expresión, teniendo la velocidad media del flujo y teniendo las distancias a donde, o los radios a donde yo quiero calcular. Bien, esto entonces cuando hablo de velocidades. En ambos casos, fíjense, aquí estoy hablando de laminar. En laminar esta parábola es más puntiaguda, pero en el turbulento también es una parábola, pero es más achatada. Fíjense, en el turbulento la distribución de velocidades también es parabólica. El gradiente de velocidad también es una función cuadrática, una parábola, pero ya es más achatada. También en este punto está la velocidad máxima. En los extremos la velocidad es cero en contacto con la pared de la tubería, y la velocidad media del flujo está acá. Entonces, para flujo turbulento se tiene la distribución parabólico cuadrática también, solo que es más achatada. La laminar es más puntiaguda, la de flujo turbulento es más achatada. Distribución parabólica también. Y si uno quiere calcular la velocidad local en un punto a una distancia del eje, la fórmula ya no es tan sencilla como en el caso anterior. Esta sería la expresión para calcular la velocidad en un punto, o la velocidad localizada en un punto. Necesito el factor de fricción, las distancias donde voy a calcular, y puedo determinar la velocidad en un punto. Bien, hasta aquí quiero hacer hoy. La próxima, tal vez, la próxima vamos a hablar de qué pasa si las secciones no son circulares. Hasta ahora estoy hablando de tuberías de sección circular, lo más común, pero también podrían ser ductos que no son circulares. Entonces, hasta aquí quería desarrollar hoy, no sé si hay preguntas.